Cuando uno habla de dinámica de fluidos, obviamente está hablando de fluidos en movimiento. Entonces, lo primero que uno debe decantar o debe explicar en esa situación es qué sucede en un fluido cuando yo cambio el nivel de comprensibilidad y el cuerpo está en movimiento. Una de las cosas que uno puede experimentar o que tiene claro es que si yo estoy manejando una manguera y yo tapo el ducto de salida, reduzco el área por donde se está moviendo el caudal o la cantidad de líquido, va a salir con una mayor presión. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, aumenta el flujo de la cantidad de agua, de fluido que va a través de él. Es lo que pasa directamente en esa situación. Yo tapo el ducto, es más pequeño, sale la misma cantidad de agua, pero sale con una velocidad mayor. Pero sale con mayor fuerza, muchas características. ¿Qué define esto? Esta situación lo define algo que se llama ecuación de continuidad y define algo que se llama caudal proporcional. ¿El caudal qué es? El caudal es la relación proporcional entre la velocidad y el área superficial. Y la relación nos dice que el caudal en esta parte tiene que ser equivalente a esta parte. Entonces, a partir de eso, si disminuye el área, es porque la velocidad aumenta. O si la velocidad aumenta, es porque el área tuvo que disminuir para que pueda tener un valor. Un ejemplo sería, bueno, digamos que el área superficial es 2 y la velocidad es 3, como por tener un ejemplo. Si se redujo el área a 1, entonces 2 por 3, 6. Debe mantener en este. Si el área es 1, es porque la velocidad aumentó a 6, en ese caso específico, como por dar un ejemplo ahí numérico de la correlación que se tiene entre uno y otro valor. ¿Qué repercute en esa situación o qué pasa cuando un fluido aumenta su velocidad? En este caso, tenemos una relación de comprensibilidad. ¿Qué quiere decir comprensibilidad? El fluido o el caudal está encerrado en cuatro paredes, en un recinto sellado, no está en un entorno libre. Cuando se maneja eso en otro tipo de situación, en otro tipo de dinámica, podríamos llamarla, vemos que vemos el principio básico de sustentabilidad de un avión, de un ala. Y es precisamente eso, cuando hay una variación, en este caso, de la velocidad del flujo del fluido, hay una variación de presión. Eso se llama intrados y extrados, las posiciones de variación del flujo del aire. En este caso lleva la misma velocidad. Miremoslo acá que es un poco más claro. Aquí le dicen que la relación de presión y velocidad es equivalente. La velocidad con la que viene el flujo de aire es igual. Al pasar por encima del ala, dicha velocidad aumenta considerablemente, pero como tiene que ser equivalente a la misma que se tiene, al aumentar la velocidad, la presión sobre el sistema tiene que disminuir. Entonces quiere decir que la presión encima es mayor que la presión abajo. ¿Qué decíamos que sucedía cuando había diferencias de presión en un cuerpo? Aparece algo que se llama fuerza de empuje. Al haber la diferencia de presión, la fuerza de empuje es lo que sostiene un avión. ¿Qué hace esa fuerza de empuje? Si recuerdan el ejemplo que yo les daba de que tenemos una nave espacial y de pronto le abrimos un hueco a la nave espacial. Entonces, todo donde hay alta presión, empuja todo hacia afuera, digamos, hacia el espacio que es vacío. Entonces, siempre que hay diferencias de presiones en dos situaciones, inmediatamente se presenta algo que se llama fuerza de empuje. En los aviones esa fuerza de empuje hace que se sustente los aviones. Por eso es la forma del ala. El ala tiene plana por debajo, pero es curva por encima para que tenga cierto nivel de sustentabilidad. Si ustedes verifican
hasta en las aves manejan ese principio para poder moverse libremente en el aire. La diferencia de variación de presiones dentro del movimiento. Es algo muy poco corto, pero uno y otro tienen correlación en muchas situaciones. De pronto ustedes han visto que sucede que tienen una ventana abierta y de un momento a otro, como que al mover una puerta, la ventana, la cortina se mueve hacia adentro o hacia afuera. Eso depende porque hay una variación de presión de un sistema a otro. Yo les hago una pregunta. Si ustedes van en un auto y el auto cae en un lago con las ventanas cerradas, ¿qué es lo que uno debe hacer para poder abrir la puerta? Entonces me responderán romper las ventanas, bajar el vidrio, una cantidad de cosas. Romper las ventanas es casi que imposible si yo no tengo una herramienta para golpearlas. ¿Por qué? Porque al entrar el auto en el agua, el agua al ser más densa que el aire tiene mayor presión, entonces hay una diferencia de presiones. La presión de afuera es mayor que la presión de adentro. Nunca voy a poder abrir la puerta. Lo que yo debo hacer es esperar que el carro se llene de agua, al llenarse de agua se equilibran las presiones y ahí sí la puerta se puede abrir. De pronto no, espero que a nadie le vaya a pasar estar en la situación, pero si le llega a suceder, rompan un vidrio o deje que el agua entre y equilibran las presiones en esa situación. Mm, en un helicóptero es la misma situación, pero ya por rotación del aire. Al haber una rotación, se genera una diferencia de presión sobre la hélice. La presión encima de la hélice es menor que la presión bajo la hélice. Hay unas características de los fluidos, que es esto de tensión superficial, que es bastante fuera de lo común, porque es la forma en que un cuerpo que es más denso que el agua puede flotar en el agua. Y es, se imagina uno, no sé, la forma en que más fácil me lo imagino es como si la leche le sale una nata. Esa nata es la tensión superficial del agua. La nata logra sostener algunas cosas ahí si uno no rompe la tensión superficial. Pero si uno rompe esa tensión superficial, el cuerpo se va a hundir. Y es una de las características extrañas que tienen los líquidos. Todos los líquidos tienen un nivel de tensión superficial. Unos mayor que otros. Por eso es que se dan cuenta, muchas veces una gota de agua se mantiene como una gotica, como una medio esfera, hasta que yo no le rompo la tensión, no cambia de forma. O si han visto mercurio, cuando rompen un termómetro, se dan cuenta que él mantiene su forma, siendo un líquido, mantiene su forma, porque la tensión superficial del mercurio es bastante alta. En este caso, ¿qué se logra con esa situación? Se logra que sin haber una interacción de fuerza de empuje de principio de Arquímedes, donde a partir de la diferencia de densidades el cuerpo flote, se puede lograr hacer flotar cuerpos de mayor densidad. Si se dan cuenta que es una aguja, háganlo de tarea, tomen un vaso de agua en su casa e intenten hacer flotar una aguja. Se puede hacer, es un poco difícil, pero se puede hacer. Hasta que lo puedan y se dan cuenta de las características de tensión superficial. Acá vemos una imagen bastante curiosa. Y eso sucede porque la tensión superficial del agua no se ha roto y se logró curvar lo suficiente para cubrir totalmente al nadador. Parece que tuviera una capa de agua. Entonces, en ese caso es debido a que la tensión superficial no se comporta como un elástico y cubre la totalidad del cuerpo del nadador. Entonces, son de las características de los fluidos cuando están en movimiento. Y aquí lo que les decía, en este caso tenemos, este es mercurio, esto es agua, esto es alcohol y esto es éter de petróleo. Entonces, si se dan cuenta, el éter de petróleo tiene muy poca fuerza, muy poca tensión superficial, por lo cual sus moléculas no mantienen la forma. Y el mercurio tiene una gran tensión superficial, lo que hace que mantenga mucho la forma. Es muy curioso ver la burbuja cuando uno rompe
el termómetro, ver la esfera que se forma. Muy lindo, muy todo, pero no jueguen con eso porque eso tiende a ser medianamente tóxico. Con mucha exposición a eso se puede uno envenenar. Si ustedes lo acercan a algún cuerpo de metal, el mercurio se va a adherir al cuerpo de metal. Entonces, si tienen un anillo en oro, puede ser que si lo acercan al mercurio se lo tiren, porque hay una diferencia de polaridades muy grande y se los atrae. Este animalito que tienen acá pone en juego la física como tal, y es que él es capaz de correr sobre la superficie del agua. Debido a la forma de sus patas y debido a la velocidad que lo tiene, hace que se comporte como un sólido. Una de las cosas que tiene ese problema de la tensión superficial es que entre mayor velocidad, con la mayor velocidad y una mayor superficie de golpe del agua, más sólida se vuelve. De pronto no lo logran imaginar, pero si yo les digo que se imaginen las veces que han ido a nadar y de pronto se han lanzado mal a la piscina o al río, a lo que sea, y han caído de barriga, ustedes sienten como si se estrellara contra el piso. Resulta y pasa que el agua, si yo no sé entrar al agua, se puede convertir, comportar por un instante como si fuera algo sólido. Entonces, son de las características de los fluidos, se llaman fluidos no newtonianos. Y resulta y pasa que en este caso es manipulado, se manipula el tipo de fluido para que entre más golpeo, más sólido se haga. En este caso es por velocidad. Hay muchos compuestos, estos se llaman fluidos no newtonianos. Y es que dependiendo newtonianos, la velocidad y la fuerza con que yo golpee, más sólido se vuelve. Imagínense en una arena movediza. Si uno supiera que hay una arena movediza, la mejor forma de pasar por una arena movediza es corriendo por encima de ella, porque se va a comportar como sólido. Lo que si yo me quedo quieto paradito, me voy a hundir en dicho fluido. De las cosas, muy posiblemente en las preguntas del IFE no les va a salir nada correlacionado con este tipo de cosas, pero es una información como por completar el círculo de características de los fluidos.